Dale, vamos a orar. Ok. Padre Santo, te doy muchas gracias por esta noche que tú nos permites estar en tu santo nombre reunidos para tomar esta clase, para que podamos crecer en sabiduría, como dice tu palabra. Te pido que tú bendigas al pastor Gamaliel, que tú le sigas dando sabiduría para que tu palabra sea propagada para cada uno de nosotros y así seguirlo también dándolos a los que lo necesitan. Te doy muchas gracias, dirígenos y que sea para nuestro bien. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. 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 Bueno, prendan su cámara y silencien su micrófono y ya que nos toque participar, entonces ya lo encienden, ¿sale? Vamos a ver, les dejé unos ejercicios con cada una de las figuras que estuvimos viendo. Todavía no reviso todas las tareas, pero yo espero que hayan hecho y lo hayan entendido. Vimos el pleonasmo, vimos la metáfora, vimos el símil y ¿qué otro vimos? Nada más, ¿verdad? Nada más esos. Vamos a seguir con estas figuras retóricas, solo para terminar un poco con lo que estuvimos viendo que fue la hipérbole, ¿verdad? Fue el último que vimos. Vamos a hacer un ejercicio con la hipérbole. A ver, ¿quién me dice cuál es el lenguaje retórico, la figura retórica de la hipérbole? ¿Quién me la puede explicar? ¿Qué es? Es una exageración de un texto. Una exageración, ¿verdad? Esa es una hipérbole. Cuando exageras o aumentas el efecto de lo que sea que estás compartiendo. Vamos a ver Jeremías 9:1. Jeremías 9:1. Quizás en el examen venga algo así como encuentra la hipérbole o describe el símil. O sea, las preguntas que les voy a hacer van a tener que ver con el concepto de lo que estudiamos, de lo que aprendimos. ¿Se acuerdan que platicamos de los mapas mentales? Entonces, si pueden hacer mapas mentales de qué es el pleonasmo, el símil, la metáfora, qué es una figura, yo creo que han oído una sombra y figura. ¿Han oído esa expresión? Una sombra y figura. Sí, Es también una figura retórica, que no sé si ya se las di, si no se las di, ya se las di o no se las di. Creo que no, ¿verdad? Pero estas sombras y figuras es cuando algún personaje ocupa su vida, su historia, representa generalmente algo que Cristo iba a hacer en el futuro. Por ejemplo, David es una figura del Señor Jesucristo. No porque la vida de David exacta y toda de principio a fin sea la vida del Señor Jesucristo, ¿verdad que no? Pero hay cosas de la vida de David, hay momentos en los que está hablando proféticamente lo que el Señor Jesucristo iba a venir a hacer. Esa es una figura, esa es una sombra. Por ejemplo, si yo pongo mi mano contra la pared, se va a reflejar una sombra en la pared, ¿verdad? Y la sombra se va a parecer mucho a mi mano, pero no es mi mano. Esa es una sombra. Cuando Abraham iba a hacer el sacrificio de su hijo Isaac, ¿recuerdan? Que lo llevó para que él fuera parte de este sacrificio. Es una figura de qué? Del sacrificio De de Cristo. Jesús. El cordero, ¿verdad? Es una figura, no es exacto, pero ese momento cuando levanta el pedernal, cuando lo va a enterrar en él, el sustituto, todo ese momento de tensión es una figura y eso es parte de las figuras retóricas. Lo ocupa
el predicador, ¿para qué? Para explicar alguna verdad bíblica, para que sea entendido. Recuerden que la retórica es ese arte, ¿verdad? De usar los recursos que tenga el predicador para que la lección quede muy entendida y muy grabada en las personas que están escuchándola. Y la Sí, mejor manera para que una lección se le quede a las personas es cuando usamos historias. Les he dicho muchas veces, un maestro de la retórica es el Señor Jesucristo. Él cómo daba sus clases cuando predicaba, ¿se fijan? Siempre usaba historias, usaba el símil, usaba el pleonasmo, usaba la hipérbole, usaba las sombras, siempre él usaba una historia para poder explicar las verdades espirituales. Entonces, pues aprendamos de eso. Jeremías 9:1, ¿lo tienen? Ok. sí, sí, hermano. ¿Alguien Sorry, ahí ya esa fue la encontró? idea que buscó Jeremías 9:1. Sí, a ver, ¿quién sabe qué hice aquí en mi computadora? Que me salieron muy bonitos ustedes como en un salón de clases. ¿Ustedes lo ven eso o no lo ven? Sí, ¿Sí lo sí, ven? pero está medio raro, hermano. No sé qué le hice, la verdad, y no tengo tiempo como para arreglarlo, pero al tenerlos así, tampoco puedo silenciar sus micrófonos o pedirles que los activen. Entonces, ustedes pónganse abusados, porque a veces ustedes no se dan cuenta, pero si hay un perro ladrando o su micrófono está pegando en el cuerpo, hay sonidos que para ustedes son normales, pero que en la grabación, bueno, aquí en el video se escuchan. Entonces, manténganlo en mute y solo cuando vayan a participar, abran su micrófono, ¿sale? Para que no nos hagamos bolas aquí. Y bueno, disfruten esta vista tan, eh, no sé qué, que tenemos hoy, ¿ok? ¿Así lo tenían con mi esposa? ¿El mismo lo tenían con ella? Yo creo que me hizo la bromita, ¿verdad? Me ha de haber hecho la broma y me la ha de haber dejado ahí. Ok, vamos a ver. Encuentren, por favor, ahí la figura retórica de la hipérbole. ¿Quién me dice cuál es la hipérbole en Jeremías 9:1? Solamente uno, contésteme. Mis ojos fuentes de lágrimas. Sí, mis ojos fuentes de lágrimas, Ok, ¿y qué quiere decir con esa hipérbole? Que estuvo llorando todo el que tiempo. lloró mucho. ¿Verdad? O sea, fíjense desde el principio, si mi cabeza se hiciese aguas, ¿cómo estaban sus pensamientos? ¿No? Y mis ojos fuentes de lágrimas, para que llore día y noche los muertos de la hija de mi pueblo. Está hablando de esa tristeza profunda en el corazón, ¿verdad? ¿Por qué? Pues para despertar la sensibilidad del pueblo, que estaba insensible, que no escuchaban la voz de Dios. Entonces, Jeremías está expresando y dice, ya, esto es mucho, como lloro y parece que no cambia absolutamente nada. Vamos a ver Mateo 7, versículo 3. Este es un pasaje muy conocido. Mateo 7:3. Alguien, por favor, que me diga que me explique la hipérbole que hay en este pasaje. ¿No echas de ver la viga, no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Ujú. ¿Y cuál es el significado? Que no ve sus propios errores para poder corregir a su prójimo o a su hermano o para hablarle. Ujú. O sea, imagínense una viga. Una viga es un trozo grande de madera. Esa es Sí, una viga. O sea, ¿cómo vas a meter una viga en el ojo? Es exagerado. sí, Posible. Pero ¿para qué lo usa? En relación con la paja. ¿De qué tamaño puede ser la paja? Delgadita, ¿no? O sea, entonces, ¿qué hace? Lo lleva a una hipérbole. ¿Para qué? Para explicarnos
la importancia de las grandes faltas que cometes tú en relación con lo que estás juzgando de las personas. Ok, ¿alguien tiene una duda con las hipérboles? No, Ok, Hermano, vam- yo tengo una duda. vamos. Sí, a ver, pero prende la cámara, por favor. ¿Quién está hablando? Es que no veo quién habla. Según yo la tengo prendida, hermano, pero no aparezco. ¿Quién es quien está hablando? Dime Alejandra, tu nombre. Ya te vi, Alejandra, ya te vi. sí, aquí no me aparece, hermano, no sé, está Sí, extraño. ya te vi, sí está prendida. Dime, Ale. Ah, ya. Hermano, o sea, cuando hablamos de la hipérbole es el sentido de hacer la exageración y también decir qué significa. Nosotros tenemos que interpretarla. La Ah, ok. hipérbole O sea, es el es para que conjunto, sea ¿no? fácil de interpretarse, para que el lector no le cueste trabajo y entienda lo que está sintiendo el escritor, como el que leímos de Jeremías. En lugar de que Jeremías escribiera, me duele tanto y lloro y me siento mal, Jeremías lo escribe de una manera muy bonita y con arte, ¿verdad? Las Ok. lágrimas que corren de él, pero lo exagera para que se entienda. Ese es el O sea, propósito de hipérbole. hermano, supongamos que alguien lo entendiera de una manera diferente, eso ya no lo incluye la hipérbole, ¿no? No sé si me estoy dando a entender. Eh, ok, para evitar, es que mira, sí puede tener algunas otras interpretaciones, pero generalmente no te da espacio a más interpretaciones porque tenemos el contexto. Ah, ok, Entonces, ok. el contexto, recuerden la primera regla de la hermenéutica, ¿lo recuerdan? Un texto sacado de su contexto es puro pretexto. Ok. Entonces, cuando yo no estoy seguro del significado, cuando no lo llega a entender bien, siempre tengo el contexto de qué está Ah, ok. hablando. Y si nos vamos poquito más atrás, que esto todavía no lo ves tú, Ale, pero lo vas a ver cuando vemos el Ajá. contexto general, el contexto particular, es decir, empezamos a analizar quién lo escribió, cuándo lo escribió, por qué lo escribió, a quién lo escribió, qué estaba pasando cuando les escribió eso, cuál era el contexto histórico, cuál era el contexto cultural. Cuando ya haces ese análisis de todo el contexto, entonces la interpretación pasa como mantequilla. Es muy fácil interpretarlo sin caer en errores. Y sí, tienes razón. Ah, Luego, como les decía, espiritualizamos cosas que no tienen por qué tener un significado o un sentido tan así, ¿verdad? Espiritualoide. Es tan sencillo que nos hacemos nosotros bolas con eso. es simplemente que se exagera el vocabulario para darle la importancia, ¿no? Ujú. sí. Ah, ok, Así es. hermano. El Muchas énfasis. gracias. Ok. Vamos a ver otras figuras. Seguimos en la retórica, ¿ok? Pero estas son figuras de relación. Figuras de relación. ¡Wow! Lo encontré. Ya lo encontré. Figuras de relación. Dice así. Vamos a ver la primera. Sinécdoque. Sinec con S y acento en la E. Sinécdoque. Sinécdoque. Es una figura retórica, obviamente, porque estamos estudiando las figuras retóricas, pero que consiste en designar una cosa con el nombre de otra con la que existe una relación de inclusión. Escríbanlo y ahorita lo explico, ¿sale? Ahorita lo explico. No se me hagan bolas ni se escandalicen. Primero escríbanlo. Consiste en designar una cosa con el nombre de otra con la que existe una relación de inclusión.
por lo que puede utilizarse básicamente, el nombre del todo por la parte o la parte por el todo. El nombre del todo por la parte o la parte por el todo. La materia por el objeto, la especie por el género y viceversa. El singular por el plural por el singular o lo abstracto por lo concreto. Y la mejor manera de entender una sinécdoque es viéndola, porque así, conceptualmente vamos a dividirlo en partes. Isaías capítulo 1. Isaías capítulo 1. Recuerden que es designar una cosa con el nombre de otra con la que existe una relación o cosas que están incluidas en esa cosa. ¿Sale? Cosas que están incluidas en el mismo asunto, en la misma cosa. Vamos a ver algunas. Isaías 1:3. ¿Lo tienen? Quiero que lo vean para que ahí vayan ustedes subrayándole también. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Vean las cosas, habla de inclusión, porque ya me está hablando de animal, me está hablando de un animal. ¿De qué animal? Del buey, del asno, del pesebre. ¿Ya vieron? Las cosas que están dentro de la cosa. O sea, aquí ya me está hablando de una granja, de un granero. ¿Ya se fijaron? ¿Qué es todo lo que hay dentro de eso? Empieza a meter todas las cosas que pueda haber dentro de eso, de esa cosa. Entonces, el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Y ahora viene la explicación. Israel no entiende. Mi pueblo no tiene conocimiento. ¿Cuál es la sinécdoque aquí? Está relacionando el pueblo de Israel ¿con qué? Con un buey y con un asno. ¿Se dan cuenta la relación que hace? ¿Por qué lo relacionaría con un buey? ¿Cuál es la característica de un buey? Tonto. Sí. ¿Y un asno? Más tonto. Más Terco, tonto. terco, ¿verdad? Vente para y se va y se jala. Entonces se está utilizando y ese recurso cuando hace utiliza lo que tiene que ver con los animales, con el buey, con el asno. Podría haber utilizado el cabestro que llevan aquí, todo ese tipo de cosas que van dentro de una cosa para explicar, se le llama sinécdoque. Vamos a ver otro. Vamos a ver otro. Jeremías 8:7. Jeremías 8:7. Dice así. Aún la cigüeña en el cielo conoce su tiempo, y la tórtola, y la grulla, y la golondrina guardan el tiempo de su venida. ¿Qué está incluyendo en todo esto? ¿Qué son? Aves. Aves. ¿Ya se fijaron? Está incluyendo las aves, la cigüeña, la tórtola, la grulla, la golondrina. Guardan el tiempo de su venida. Y viene la explicación. Pero mi pueblo no conoce el juicio de Jehová. Está comparando el poco discernimiento. ¿Se dan cuenta? El poco discernimiento del pueblo de Israel. Pero está ocupando los elementos de una cosa. ¿Ya entendieron a qué me refiero con la cosa? No le puedo dar un nombre porque puede ser cualquier cosa. ¿Ok? Y dentro de esa cosa, las cosas que lo incluyen, las cosas que pueden ir dentro de esa cosa. Vamos a ver uno más. Uno más. Hermano,
Esto es aunque sea contrario, o sea, como que se contraponga. No entiendo que se contraponga con qué. O sea, por ejemplo, dice, aún la cigüeña en el cielo conoce su tiempo, la tórtola y la grulla y la golondrina guardan el tiempo de su venida. Es Ujú. contrario a lo que pasa con el pueblo que no conoce el juicio de Jehová. Sí, no es que sea, no es que se contradiga, sino que está diciéndole, mejor ellas saben cuándo es su tiempo de migración. ¿Y por qué? Sí. Porque un ave no tiene el entendimiento que un humano, no tiene el razonamiento que un humano. Mejor ellas Entonces saben sería, cuándo ay, perdón. que el pueblo de Israel. Sí, Jimena. Entonces sería Gracias. como una tipo de comparación. O sea, por ejemplo, sería como una comparación de un punto de vista a la otra. Es una comparación, pero utiliza varios elementos y puede utilizar muchos más elementos. Por eso es una cosa y lo que haya dentro de esa cosa. Si se fijan, aquí empezó con la cigüeña, que es un ave, y se siguió con la tórtola y se siguió. En el otro era el buey, el asno. Vamos a ver otro. Vamos a ver otro. Salmo 46, 9. Salmo 46, 9. Me gustaría que lo tengan ahí viéndolo. ¿Ya lo tienen? Va. ¿Qué hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra? Que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. ¿Ya identificaron la cosa y las cosas dentro de la cosa? ¿Sí? ¿Cuáles son? El arco, la lanza, los carros de fuego. ¿Y con qué relaciona esas cosas? ¿Con qué relaciona Con las el guerras. arco? Con las guerras. Muy bien. ¿Contra quién? Contra las naciones enemigas del pueblo de Israel. Las naciones enemigas contra el pueblo de Israel. ¿Se fijaron? Entonces utiliza una cosa, está hablando de la guerra. ¿Qué hay en la guerra? Arcos, lanzas, carros de fuego. ¿Para qué? Para explicarnos. Recuerden, es una figura retórica. Toma una cosa y lo que le incluya. Esa palabra es importante. Toma una cosa y lo que le incluya. ¿Para qué? Para dar a entender un significado que quiero que la gente comprenda. Vamos a ver uno más. Isaías 2:4. Ustedes encuentren, por favor, la sinécdoque. Isaías 2:4. Me dicen, ¿quién quiere? Pues se menciona lo mismo, ¿no? Similar a una batalla, una guerra, un juicio, y se utilizan las espadas en rejas, las lanzas en hoces, espada, eh, nación contra nación. Ujú. Y ahora lo que hace es que, lo que está explicando es que se va a transformar en instrumentos de qué? De De producto. productividad, ¿verdad? Ya no va a haber más guerra, va a cambiar. ¿Se fijaron? Entonces, la cosa que incluye otras cosas para explicarlo. ¿Sale? Acuérdense, sinécdoque. Vamos a ver otra. Metonimia. Metonimia. Les sugiero que tengan su mapa mental o su cuadro sinóptico o un resumen donde solo esté
los nombres que ustedes puedan encontrarlo rápidamente, pleonasmos, hipérboles, metonimias, sinécdoque, así que las tengan todas y viéndolas, si ustedes entienden la explicación, si ustedes entienden el concepto, va a ser muy fácil recordar cuál es cada cual. Va a ser muy fácil recordarlo. Metonimia, ¿la tienen? Es el lenguaje que se usa para relacionar una cosa con el nombre de otra. El lenguaje que se usa para relacionar una cosa con el nombre de otra. Y esta nos sirve para una causa y efecto. Y esta nos sirve para una causa y efecto. ¿Ya? Ok, aquí está la clave. Utiliza una cosa con el nombre de otra. Esta es la clave. Una cosa con el nombre de otra. Vamos a ver una. Lucas, capítulo 16, verso 31. ¿Lo tienen? ¿Cuál, perdón? Lucas 16, 31. A ver, analícenlo. Lo voy a leer. Mas Abraham le dijo, si no, mas a Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Ok, este pasaje es la historia de Lázaro y el mendigo. ¿Lo recuerdan? Los dos fueron llevados, ¿verdad? Y uno está en el paraíso con Abraham y el otro está en el Seol y pide que le pongan agua en su boca y pide que vayan, mira, ve, manda ángeles con mi familia para que les digan que es cierto, que esto que dijeron, que Cristo viene y el arrebatamiento y el juicio final, por favor, diles que sí es cierto. Y le contesta Abraham, ¿verdad? Si no, allá tienen a Moisés y no lo oyen, tienen a los profetas y no los oyen. ¿Cuál es aquí la metonimia? Moisés Pregunta. y los Moisés. profetas. Moisés y los profetas. Ok. ¿Qué Moisés y creo los que era la profetas metonimia? con la Es ley. la ley y los profetas, La historia, la poesía. las escrituras. Acuérdense que una era la ley y las escrituras, que en ese tiempo era la Biblia que tenían, ¿verdad? No es que Moisés estaba ahí hablándoles, porque Moisés ya tenía mucho tiempo que ya no estaba, ¿verdad? Pero ocupa una cosa por otra para explicarlo. Entonces, ¿a quién ocupó? A Moisés, pero no se está refiriendo literalmente a Moisés, él se está refiriendo a lo que Moisés representa. ¿Qué representa? La ley. ¿Quién escribió la ley? Moisés, ¿verdad? Hermano, entonces, la metonimia sería, metonimia sería Metonimia. Moisés y los profetas. Exactamente, exactamente. Nosotros tenemos que encontrarlo y explicarlo a qué se refiere, ¿verdad? Y hay una causa y hay un efecto. ¿Se fijaron? Hay una causa y hay un efecto. Si lo escuchan a Moisés, no. ¿A quién? A la ley. Si la escuchan, qué va a pasar? Va a producir un cambio en sus corazones. Pero si lo rechazan, van a estar en el mismo lugar que está el rico en ese momento. Hay una causa y un efecto. Tomamos una cosa por otra cosa. Vamos a ver otro ejemplo. ¿Listos? Romanos 3:30. Romanos 3:30. Tómense un segundo, unos segundos para leerlo y traten ustedes de encontrar la metonimia. Romanos 3:30.
ver, tan. ¿Qué es la metonimia? Es cuando uso un lenguaje para relacionar una cosa con el nombre de otra. Relaciono una cosa con el nombre de otra. ¿Cuál es la metonimia en Romanos 3:30? La circuncisión y la incircuncisión. Los de la circuncisión y los de la incircuncisión, ¿verdad? Esa es la metonimia. Muy bien. ¿Por qué? ¿Por qué es esa? Porque está relacionando una cosa con el nombre de otra. ¿A qué se refiere con los de la circuncisión? Judío, A los judíos. ¿Y a los de la incircuncisión? a los A los gentiles. gentiles. A los gentiles. ¿Ya vieron? No, hombre, es que ustedes son muy inteligentes. Ocupa otra verdad para explicar. Con el nombre diferente explica algo que quiere explicar. Circuncisión e incircuncisión con los Los, judíos y la incircuncisión con los gentiles. ¿Por qué? Porque había gentiles que se circuncidaban. Acuérdense que hubo un pleito, ¿se acuerdan? Hubo grupos que los mandaban a circuncidarse. No, quieren ser cristianos, deben de circuncidarse. Y ahí fue donde Pablo empezó a pelear, hasta con Pedro. Ya lo estudiamos eso. A ver, una más para que no haya dudas. ¿Cómo se llama lo que estamos estudiando? Metonimia. A ver, todos, una, dos, tres. metonimia. Algo sucede cuando lo pronuncian, ¿sí o no? No lo habían dicho y como que no se les graba. Y ahora que lo repiten, ya lo pensaron mejor, ¿sí o no? A ver, ¿qué estamos estudiando? Metonimias. Metonimia. Mateo 23. Mateo 23. Mateo 23, a ver aquí si la encuentran. Verso 1 y 2. Búsquenla. Lo voy a leer yo lento y ustedes la buscan. Subráyenla. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. ¿Cuál es la metonimia? Escribas y fariseos. No, escribas y Cátedra de fariseos. Moisés. En la Cátedra de cátedra de Moisés. Moisés, porque Moisés no está ahí, ¿verdad? Pero ¿qué está usando? Está usando otra cosa para decirles algo. ¿A qué se refiere con la cátedra de Moisés? A la ley. Exactamente. A los escritos de Moisés, a las enseñanzas de Moisés, es a lo que se La refiere. metonimia. Se sientan, ¿verdad? Se sientan ahí ustedes para escuchar la cátedra de Moisés. Bueno, Moisés no está ahí dando una cátedra, pero sí se entiende que dejó sus estudios, que dejó sus enseñanzas y ellos están ahí escuchándola. Vamos a ver, Estudios. Juan 13, versículo 8. Juan 13, versículo 8. A ver aquí. ¿Lo tienen? Juan 13, versículo 8. Búsquenla. Lo voy a leer. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. ¿Cuál es la metonimia? ¿Me lavarás y no me lavarás? No, ¿me La- lavarás y si no te ¿Tendrás lavaré? parte conmigo? Si no te lavare. Si no te, porque primero está hablando literalmente. ¿Por qué literalmente? Porque recuerden que se agachó con el lebrillo y la toalla. ¿Lo recuerdan? Entonces, literalmente se agacha para limpiar sus pies. ¿Y qué hizo Pedro cuando literalmente, no? Aquí no hay ninguna metonimia, no hay ninguna hipérbole. Esto está sucediendo
literalmente se agacha y cuando se agacha Pedro le dice, no, no me laves los pies. Pero entonces Jesús responde, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Ahora, ¿está hablándole ahí de lavarle, si no te lavare los pies, no vas a tener parte conmigo? ¿O qué está diciéndole? Es como Ahí está la simbólico, metonimia. ¿no? Exactamente. Está utilizando el nombre de una cosa para referirse a otra Ah, cosa. O sea, no se está refiriendo a lavarle literalmente los pies, sino ¿a qué? A quitarle los pecados. ¿Ya se fijaron? ¿Cómo lo lleva Es que es interesante. Ustedes cuando estén con la escritura tienen que ir así, con tenedor y cuchillo. Ir así, pedacitos, pedacitos, cortándolos. A veces lo damos tan obvio, o sea, lo damos como Doctor, no, tan no entendido. entendí. Entonces, ¿no hay metominia ahí? Sí, la metonimia es si no te Lavar, lavare, si no te lavare. Ah, si ok. no te lavare. ¿Por qué? Porque no es que lo va a lavar, literalmente. Está diciéndole lavar para referirse a quitarle los pecados. ¿Ok? Entonces, cuando ustedes estudian cosas tan sencillas que damos por hecho, lo que va a suceder es que las van a digerir. No sé si les estoy explicando. Les van a bajar más profundo en el corazón. Va a tener más sentido lo que ustedes están leyendo. Y cuando les hace sentido, cuando ustedes en su mente se quedan, no sé si les ha pasado, les pasa, se quedan un ratito así como que solos, pensando, ¿no? Cuando te sucede eso, quiere decir que entonces tú vas a poder explicarlo bien a las personas porque ya lo entendiste. Lo vas a poder explicar. Pero si no lo entendiste, quién sabe qué tanto le vas a decir a las personas. Entonces, a ver, ahorita vimos dentro de las figuras de relación dos. ¿Cuáles fueron las dos que vimos? Sinécdoque. ¿Y la otra? Metonimia. A ver, alguien aparte de Marta, perdón, de Carmen que me diga. Figuras de sinécdoque, relación. Sí, ¿cuáles son las de relación? sinécdoque y metonimia. Ok, entonces yo pondría así con grande, pondría primero figuras retóricas, luego figuras de relación y luego dos rayitas. Sinécdoque y metonimia. Y así ya tengo que estas pertenecen a las figuras retóricas, pero son de relación. ¿Por qué de relación? Porque relacionan, ¿verdad? Relacionan una cosa con otra. Las otras se llamaban de dicción, el pleonasmo, la hipérbole. ¿Por qué de dicción? Porque es cómo lo dices, la dicción. ¿Cómo lo dices? Lo exageras o repites las cosas. Por eso se llaman de dicción. Entonces, cuando ustedes ya ven el mapa completo, lo van a entender mucho mejor. Ok, figuras de relación. Vamos a ver ahora figuras de índole personal. Figuras de índole personal. ¿A alguien ya perdí en la clase o todavía están conmigo? Todavía. A ver, si ya los perdí, si ya están así como, ¿qué? Háganme cara así como de, ¿qué? A ver, un honesto, los de Adrián ¿es sí o es no? Más o menos. Sí. Tranquilos, tranquilas, no pasa nada. Esto está muy disfrútenlo, disfrútenlo, no se martiricen. Es tan bonita la hermenéutica. Figuras de índole personal. Vamos a ver la primera, la personificación. 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 O quizás la escuchen como prosopopeya. Prosopopeya.
Yo la relaciono más con personificación porque ese nombre me hace más sentido. Cuando yo oigo el nombre personificación, a ver, sin que yo te lo explique, ¿a qué te suena personificación? A Personas, hacerlo por... de personas. Descripción de una persona. Que se identifica con un personaje. Un personaje, una persona, y un personaje es alguien, yo puedo ser la personificación de ¿no? alguien, ¿no? Exactamente, o de algo. ¿Ya vieron? Él es la personificación de ¿qué? Entonces, con esa figura, con este concepto en su mente, en la retórica, porque recuerden, la retórica es la que nos ayuda a expresarnos, yo puedo utilizar una figura de índole personal, y en el índole personal puedo utilizar la figura de la personificación para expresarme o para interpretarlo. Vamos a poner el concepto. ¿Listos? Consiste en atribuir características. Consiste en atribuir características o acciones propias de personas a seres o cosas que no lo son. A seres o cosas que no lo son. Pero tiene la idea de mostrarnos una verdad clara. Una verdad clara conforme al contexto. Ahora, una alerta aquí. No confundan una personificación con un antropomorfismo que ya vimos anteriormente. El antropomorfismo, recuerden que tiene que ver con Dios. Con Dios. Ese tiene que ver exclusivamente con Dios. ¿Lo recuerdan? Ok, esto no lo vayan a confundir con eso. Este es diferente, la personificación. Vamos a ver un ejemplo. Salmo 114, versículo 3. Salmo 114, versículo 3. La personificación la vamos a encontrar mucho, sobre todo en libros poéticos o en versículos poéticos. Fíjense cómo lo pone la personificación. ¿Lo tienen? Salmo 114, versículo 3. Dice así: el mar lo vio y huyó, y el Jordán se volvió atrás. A ver, ¿el mar tiene ojos? No. ¿El río tiene pies para irse para atrás? No. No los tienen. ¿Qué es lo que hace? O sea, está haciendo una personificación, ¿verdad? Le está dando esta persona a un ser o a una cosa. En este caso es una cosa. ¿Qué cosa? Pues el mar. El mar. ¿Qué es lo que quiere? Bueno, según el contexto, es mostrarnos la salvación de Dios registrada en ambos casos, ¿no? Cuando cruzaron el Jordán, ¿lo recuerdan? Cuando cruzaron el Jordán, que Josué iba a tomar Jericó, ¿sí lo recuerdan o no lo recuerdan? Que iban a pasar, ¿y qué hizo el Jordán cuando los sacerdotes pusieron los pies en el Jordán? Retrocedió, es lo que está explicando aquí la figura retórica, retrocedió. No, o sea, no se volvió atrás, no tiene pies, pero nos está explicando qué es lo que sucedió. O el mar, ¿no? Cuando los estaban liberando en Egipto, ¿recuerdan? Y que se abrió, ¿cómo lo explicas? No, pues es que huyó, el mar huyó cuando vio, no soportó. Entonces, figuras retóricas, ¿ok? Hermano, Ajá. entonces la personificación sería lo vio y huyó en el caso del mar, y en el Jordán sería se volvió atrás, ¿no? La personificación es el mar lo vio y huyó. El mar lo vio y huyó. ¿Por qué? Ah, ok. Porque el mar no ve.
pero lo personificó el autor. Entonces, incluya la ¿Sale? cosa. Vamos a otro ejemplo más. Sí. Incluye la cosa y el verbo. El sustantivo y el verbo. Los dos. Romanos 8. Sí están subrayando en su Biblia, ¿verdad? Ok. Romanos 8, vamos a ver el versículo 20. Yo no sé ni qué hora es. Ah, ya vi. Romanos 8:20. Dice así. Subrayen, por favor, ahí cuando encuentren la personificación o la prosopopeya. Prosopopeya. Porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Explíquenme la prosopopeya, por favor. Sería la creación Es la ¿Qué hace la creación que creación? se da como si fuera una persona. Ajá, ¿qué hace? sujeta a vanidad. La creación gime. Sujetada. Gime. La creación gime. ¿Qué más? Con dolores de parto. Con dolores de parto. O sea, ¿está con dolores de parto? No, no puede. O sea, si se fijan, aquí hay una prosopopeya en los 3 versículos. Todo esto es una prosopopeya. Todo esto. Ahora, ¿qué me quiere explicar con esto? Con algo que, un ser que no es. ¿Qué me quiere decir con esta retórica? Que todo lo que Dios ha creado, pues ha estado sujeto a lo que el hombre ha hecho. ¿Por Al qué pecado, ¿no? Al pecado. Muy bien, al pecado. ¿Qué provocó el pecado? Que la Esclavitud. creación esté padeciendo. Que la creación, exactamente, esté padeciendo, pero ¿cuál es la promesa? Que seremos liberados. Seremos La liberados, la creación será liberada. ¿Se fijan cómo estos 3 versículos hicieron uso de la retórica? ¿Y la retórica es para complicarnos la existencia o para facilitarnos la existencia? ¿Cuál creen que sea el propósito? Facilitarlo. Para facilitarnos, ¿no? Ya. Facilitarnos. Nosotros porque estamos identificando qué tipo de retórica está usando. Son tecnicismos los que estamos viendo, que a lo mejor esto no se los debería decir como profesor, pero que al final de cuentas quizás no se acuerden que era una prosopopeya o que era una hipérbole o que era, quizás no se acuerden exactamente, pero sí se van a acordar que es una figura retórica y que hay una interpretación en esa. Eso es lo más, eso es lo que yo quiero dejar en sus pensamientos de todos ustedes cuando estén leyendo la Biblia y no vayan después a pararse que empiezan a ver demonios por todos lados y ya saben tantas cosas que por la falta de entendimiento de las escrituras, ¿no? Bueno, vemos una más, ¿cómo ven? Vamos a ver una más. Salmo 19. Salmo 19. Vamos a ver, subrayenla por favor. El versículo 1 y 2. ¿Qué estamos estudiando? ¿Una qué? Prosopopeya. Prosopopeya. Es que les veo las caras. ¿O ya es noche o está explotando? A ver, vamos a ver. Salmo 19, verso 1 y 2. Lo voy a leer. Dice así.
Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. ¿Dónde está la prosopopeya? Los En los cielos cielos cuentan la cuentan. gloria de Dios. Los cielos, el firmamento también. Ujú. Un día. Los dos versículos, ¿no? Un día emite palabra, ¿no? Y una Un noche ¿Se acuerdan día que les y una dije noche. que la prosopopeya se ocupa mucho para el lenguaje poético? Esa es la clave. Se ocupa mucho en el lenguaje poético. Y estos dos versículos todos son una prosopopeya. Ahora, expliquen la prosopopeya. Yo creo que eso es lo más o lo menos fácil, porque encontrarla no le veo conflicto. Yo creo que ustedes lo pueden encontrar muy rápido. El punto es explicarla. ¿A qué se refiere esta prosopopeya de estos dos versículos? A que la creación del Señor refleja su poder, su Ujú. existencia. Exacto, exacto. Su poder, su existencia, su gloria, ¿la vemos en qué? En su En su creación, en el creación. firmamento, en el espacio, en el cielo. ¿Ya se fijaron? Entonces, las figuras retóricas todas son para facilitarnos la interpretación. Lo único que nosotros tenemos que hacer es identificar y no irnos a lo literal. Identificar cuando es una hipérbole, cuando es una metáfora, cuando es una, que estamos viendo ahorita, ¿no? ¿Cuáles son los que vimos? La Metonimia, personificación. personificación o ¿Qué? ella. Metonímia. Ok, entonces el punto es que no se me vayan con la finta y puedan interpretar lo que están leyendo ustedes y entender a qué se está refiriendo. ¿Ok? Vamos a parar aquí. Bueno, no, una tarea, un ejercicio de esta. Está muy fácil. ¿Cuál estamos viendo? Figuras Prosopopeya, ¿verdad? de Ok, van a hacerme de tarea, Isaías 55:12. Isaías 55:12. Una más, una más. Salmo 77, Salmo 77, 16 al 18. Salmo 77, 16 al 18. Van a identificar la prosopopeya, pero me la van a explicar. ¿Ok? La identifican y me la explican. ¿A qué se refiere? ¿Listo? Bueno, no sufran más, Una pregunta, pastor. ¿sí? Lo del caso del anticristo, eso no entra aquí, ¿verdad? Porque, pues dice, no, el anticristo literal va a ser la personificación de Satanás, eso es otra cosa, ¿no? Sí. Las figuras retóricas, una de sus características es que no son literales. Esa es una de sus características. Ok, gracias. Dentro del anticristo, que es literal, que va a venir, que es una persona, puede haber algunas figuras retóricas que expliquen las características que va a tener el anticristo. Eso sí, eso sí. Por Ahí sí. ejemplo, hermano, podríamos decir que es la personificación del mal, ¿no? Sí. ¿Cómo es Satanás? La personificación del mal. O sea, no lo vamos a ver. El anticristo no va a traer gusanos como lo describe la Biblia, ¿verdad? No va a traer gusanos, ni va. No, ahí hay una figura retórica. Cuando dice que va a ser esa personificación, ¿a qué se refiere? A toda la maldad concentrada. ¿En quién? En una persona. ¿Sale? Pastor, Entonces, disculpe, el número de lista, ¿cuándo nos lo da? ni yo me lo sé. Ya me pusieron ahí pusieron ahí, pónganme el número de lista que tienen en las otras materias.
porque no me han entregado las listas. Entonces, cuando me las entreguen, estoy seguro que me van a entregar esas y no voy a hacer cambios. Si cambian en otras materias, yo no voy a cambiar, ¿ok? Entonces, antes de que corte la grabación, pongan su número de lista, por favor. Mientras, ¿cómo le ponemos en las tareas? Solo nuestro apellido, así como nos dijo. No. No, ya ¿cómo? pónganme, ya las otras materias ya les dieron número de lista, ¿no? Es que yo solo soy. Nosotros. ¿Cómo le hacemos? No, entonces ponme tu apellido, Carmen. Creo que la pastora Nancy lo subió ahí en Telegram. Lo voy a volver a reenviar. El número de Por lista favor, de todo. por favor. Bueno, descansen. Dios les bendiga. Buenas noches. Gracias. Y bye. Adiós, hermanos. Bye. Gracias.